sobreestimulación también lo puedes entender como saturación o bloqueo o cortocircuito, ¿no? Es que cada uno tendrá sus alarmas o su manera de bloquear. ¿Estado de shock también podría ser? Sí, un shock es un poco más allá, es más traumático. Bueno, esto será la O. La E es empatía, pero sobre todo es, porque empatía es un tema aparte, pero sobre todo una fuerte emocionalidad. Más que nada vivimos aquí, no tanto aquí, y a veces también nos cuesta entrar en acción. O sea que las emociones nos pueden, recibes una información y enseguida dispara una emoción. Es así, y en paz y en no paz, pero en paz la emoción es mucho más. Es como, puede ser una explosión, puede ser un o puede ser no, o puede ser una lagrimilla. O sea, hay un response, una reacción muy fuerte en el tema emoción. Y la S, como no, sensibilidad sensorial, pero también de cara a sutilezas. La típica idea de entrar en un sitio y notar si hay un buen rollo, un mal rollo, o notar si alguien no está muy fino. Sí, las energías. Sí, notar algo que no es medible con los instrumentos que tenemos, ¿no? Que no tiene peso, que no tiene dimensiones medibles con un metro. O sea, reconocer estas cosas. Pero también, típico ejemplo de entras en un sitio y ves un cuadro que no está del todo cuadrado. Y esa tendencia irresistible de levantarte, pues esto. Eso también es horrible esto, ¿no? Veo que lo conocéis. Y no siempre es políticamente correcto decir corregir esto. Entonces, ¿cómo lo haces disimuladamente? Especialmente salas de espera, que donde nadie realmente le interesa cómo están conectando las cosas. Ok, estos son los pilares. Y esto es importante porque una paz debe presentar 1, 2, 3 y 4. Si falta uno puede ser muy sensible, pero no es paz. No cualifica como una persona con alta sensibilidad. Es esencial. En cuanto a lo sensorial, pues puede ser que no tienes todos los, ahora digamos, 5 sentidos, porque evidentemente hay más sentidos. Conocéis el tema un poco más, pero para no complicar el tema demasiado, los 5 sentidos no necesariamente tienes todos los 5 muy desarrollados. Puede ser que tienes 2 o 3. A mí me llamaron siempre María Álvarez, desde que estoy en español. Un poco castellano, pero ¿y hasta qué punto? Estoy en un piso de Airbnb, un piso de estos alquilados, piso turístico, y no sé, chicos, la cama tiene un olorcillo que no me hace. Y he decidido ignorarlo, pero cuando estaba echando la siesta esta tarde, digo, a ver si cuento algo de dónde estoy ahora, y que no sea mi relación íntima con la dama de Elche, porque tengo un tema emocional ahí, pero que sea algo más actualizado. Pues es esta cama, y yo me doy cuenta, o sea, fantaseo, monto una película, de que hay como es un piso de paso, que con los calores del verano ha habido mucha gente allí y que han sudado con el calor, porque esto es el olor que queda ahí en el coche. Y os confieso que la toalla tampoco huele demasiado fresquito. Estaba a punto de comprar una toalla. No hay que ser tan exagerado. O sea, hasta este punto, ¿no? Y luego darte cuenta que tú, tranquila, porque eso es lo que tiene ser paz. Hay que tomarlo con humor, porque si no, no tienes idea. Otros, no sé, ¿qué os cuento? Bueno, esto ya, olfato creo que está bastante cubierto. El oído, os
molestan. ¿Tenéis vecinos con mucho ruido? Sí. ¿Con música que no te gusta? Sí. ¿Con la tele a todas horas? Estas cosas, ¿no?, que pueden llegar a molestar. El zumbido del aire. De la nevera. Sí, la nevera. Sobre todo cuando se apaga. Puedes esperar. Qué lujo cuando no suena nada, que se para. Sí. O sea que esto también es un tema que vamos encontrando. Aquí veo, o sea, oído, vista, ¿no? la fotosensibilidad de varias personas. O sea, realmente llega a molestar o puede llegar a molestar a todos. Un exceso de luz y según qué tipo de luz. No todas las luces molestan de la misma manera. El gusto es muy amplio porque se refiere también a si te gusta un ambiente o estar con gente y tal. Pero también, y esto es muy paz, he encontrado y encuentro de hecho, si te presentas en un restaurante y te presentan una comida que no está todo fresco, lo notamos, ¿a que sí? Sí. Y no sabemos por qué, porque el aspecto que tiene, o tiene una capa de salsa, no se ve todo, pero lo vamos notando enseguida. Y evidentemente es una combinación de sentidos, ¿no? Es la vista, es el olfato y el gusto. Bueno, y luego lo más importante para mí, para muchos, es el tacto. El tacto tiene una cosa muy interesante. El tacto, realmente, cuando tocamos algo, no sentimos aquello que tactamos, pero nos sentimos a nosotros mismos. A ver si lo puedes percibir. Porque, claro, madera, no sabemos cómo tacta madera, pero sabemos que notamos, nuestro cuerpo nota algo que hemos aprendido a identificar como madera. O sea, madera no siente, somos nosotros que sentimos. El tacto es para mí muy interesante. ¿Y por qué? Porque realmente es un tema de límites, que es un tema muy paz. El tacto, la piel, el sentido más grande de nuestro cuerpo, marca el punto en que nosotros, donde terminamos y donde empieza el mundo, y viceversa. Pues allí ocurren cosas muy extrañas, porque interesantes. ¿Qué pasa allí? A ver, voy a preguntar así en general. ¿Quiénes de vosotros tenéis el problema de poner o marcar límites? Es decir, no, tan claramente. Ser valientes. Que no sabemos poner límites. Sí, que no sabéis poner límites. Que os cuesta marcar límites. Estamos en ello. Sí. Bueno, yo creo que hay más, sí. Bueno, los que sois más ya habéis. Y es verdad, porque nos cuesta mucho realmente tomar conciencia dónde acabamos, cuál es la esfera, el ámbito de nuestro propio territorio, nuestro yo y el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo. Esa tendencia de entregarte demasiado, de querer agradar, una buena impresión, yo soy una persona muy razonable, y de no tener que decir no. Si tú ves que alguien no puede con su trabajo, no te preocupes, ya lo hago yo. A la compra, no te sientes muy bien, yo te hago la compra. O sea, y luego se crea una expectativa desde tu entorno. Llega el momento en que ya no puedes más porque estás saturado, en la sobresaturación, pero no sabes marcar tu límite. Oye, hoy no puedo, me siento mucho, hoy me va a fatal y no lo haces. Y ya eres la mala. ¿Eh? Y ya eres la mala. ¿Eres la mala? Ya eres la mala. Bueno, eso es relativo. Pero tú crees que eres la mala, por ser paz.